Hoy voy a compartir el penúltimo tema de la serie Amarás a Dios, y el próximo domingo daré el cierre de esta serie. Hoy es el tema número 12 y el título es Amarás a Dios con toda tu mente. Recordemos que el gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, según lo que Mateo escribe. Y hoy vamos a ver ese segundo tema con respecto a cómo es amar a Dios con toda nuestra mente. Cuando fuimos salvos, cuando recibimos el perdón de Dios, fuimos perdonados y fuimos salvados para convertirnos y llegar a ser verdaderos adoradores. El Señor Jesús nos salvó para que fuéramos hechos verdaderos siervos de Él, que pudiéramos adorarle en espíritu y en verdad. Y hay algo importante con respecto al amar a Dios con la mente. Cuando nosotros pecamos en la mente, estamos de alguna manera profanando el templo mismo en donde reside nuestra mejor y más alta adoración, o donde debería estar llevándose a cabo nuestra más sincera adoración, porque es fácil cultivar pecados en la mente y esto es lo que contamina precisamente el corazón del hombre. Vemos cómo la Biblia nos habla mucho sobre cuidar nuestro corazón, nos habla mucho sobre mantener una mente pura, porque de lo contrario esto quita lugar de la adoración para la cual hemos sido salvos. Y el cristiano no solo debe velar por lo que sucede en su corazón y por lo que sucede en su alma, sino también por lo que está ocurriendo en su mente. Es lo que la Biblia nos dice claramente. Ahora déjeme decirle algo, es relativamente sencillo confesar nuestros pecados. Cualquiera puede confesar sus pecados. Vemos por ejemplo en la iglesia tradicional, estaba el sacerdote y la gente iba y se presentaba ante él y ¿qué hacía? Una confesión de sus pecados. Y lamentablemente muchos piensan que confesar pecados es simplemente la articulación de palabras que muestran la forma de reconocer que algo hemos hecho mal o que hicimos algo que no era correcto. Sin embargo, es muy posible, y esto sucede también dentro del cristianismo, que una persona se declare culpable por haber pecado y sin embargo no sentir verdadero arrepentimiento. Palabras más, palabras menos, pero el corazón sigue siendo el mismo. Podemos confesar un pecado, podemos declarar un mal que hemos hecho, pero los pecados de los pecados que residen en nuestra mente, los pecados que pensamos, ellos continúan, ellos están ahí albergándose y siguen presentes. Entonces, con mis palabras yo puedo decir que he pecado, pero con mi mente sigo pecando y sigo permitiendo toda clase de males aquí. Ahora, más allá de la conciencia, yo tengo que reconocer que Dios conoce todo de mí. Y que no solo Él conoce lo que se almacena en nuestros corazones, sino que Él posee una capacidad de observar detenidamente lo que está procesando nuestra mente. David escribió en el Salmo 139:3, tú entiendes mi pensamiento desde lejos y estás íntimamente familiarizado con todos mis caminos. La mente, hablando sobre este aspecto importante en la fe cristiana, sobre amar a Dios con toda nuestra mente. Como lo sabemos, la mente es el centro procesador de muchas de nuestras actividades. Consideremos, por ejemplo, un momento lo que sucedió en el huerto del Edén. Esto fue lo que hablamos la semana pasada. Satanás vino a Eva con un argumento cuidadosamente razonado. Su primera tarea fue hacer que Eva cuestionara primero en su mente lo que Dios había dicho sobre el árbol del conocimiento del bien y el mal. Vemos cómo la serpiente la llevó a procesar una serie de pensamientos y la convenció de que obedecer lo que Dios había dicho no tenía sentido alguno.
Cuando Eva fue convencida en su mente, y escuche lo que estoy diciendo, fue convencida en su mente, ella permitió que su corazón deseara el fruto prohibido. Actuó a partir de lo que su corazón ya estaba deseando al extender su mano para tomar aquello que estaba prohibido. Y el punto de entrada para Satanás fue la mente, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Eva dejó que Satanás entrara y jugara con sus pensamientos. Por eso Eva llegó a un punto en el cual nunca imaginó que llegaría. Eva debió administrar adecuadamente sus pensamientos, debió regularlos para evitar una catástrofe. La mente de Eva desencadenó un proceso de pensamientos que determinarían una conducta. Ella recibió una porción pequeña de información que anticipaba una recompensa al tomar el fruto prohibido. ¿Y cuál fue esa pequeña información? No morirán y serán como Dios. Y actualmente nuestra mente funciona de la misma manera. Es fácilmente atraída con información que anticipa una recompensa inmediata. Hablemos sobre inmoralidad sexual, hablemos sobre pensamientos de dinero ilícito y de forma rápida, hablemos de fama, de poder, de un estatus, de reconocimiento, de popularidad. La mente continuamente está analizando todas las posibilidades para poder localizar aquello donde podemos obtener recompensas cercanas. Así es como funciona la mente humana. Muchas veces lo que sucede es que no estamos buscando un cambio, no estamos anhelando los cambios, estamos buscando, anhelando los placeres que obtenemos. Un ejemplo de esto que le estoy diciendo es un fumador. ¿Por qué un fumador, si de antemano sabe que consumir nicotina produce cáncer, por qué persiste en continuar y en perseverar con este mal vicio? Un fumador recurre al mismo hábito perjudicial. ¿Por qué? No porque esté buscando un cambio saludable, no fuma porque quiera mejorar su condición de vida. Él sabe que fumar lo matará. Él persiste y él continúa siendo un fumador. ¿Por qué motivo? Porque él está buscando una recompensa. ¿En qué sentido? En ese estado de relajación que le produce el consumir un cigarrillo. Él busca la recompensa. Él sabe que fumar es malo. ¿Pero qué hace? Va y anhela ese placer que le brinda, ese placer temporal. Pero lamentablemente es un placer muy perjudicial. Hablando sobre nosotros con nuestros hábitos en redes sociales, ¿quién quiere perder tiempo en redes sociales? ¿O quién busca perder tiempo en redes sociales? Ninguno de nosotros. Realmente no buscamos perder tiempo en redes sociales. Lo que queremos es el placer de poder interactuar con la vida de otros. Ese es lo que buscamos cuando nos metemos a las redes sociales. Ese placer, esa recompensa inmediata que adquirimos en estar navegando en un teléfono y se nos van 2 horas, 3 horas, 4 horas. Por ejemplo, sobre esto, vea cómo funciona la mente. Para un apostador, el sonido de las máquinas de apuestas puede ser un poderoso desencadenante que le provoca un intenso deseo de jalar la palanca, ¿verdad? De querer jugar. Pero para alguien que no apuesta, los tintineos y los repiqueteos de un casino son solamente sonidos, es un ruido de fondo que de ninguna manera causa una alteración en nuestra mente. Son señales que carecen de significado para quien no es un apostador. Pero vea lo que hace la mente. Pero en cuanto una persona por primera vez va a una de esas máquinas, jala la palanca y gana dinero, ¿qué interpreta la mente? Es recompensa. Eso es bueno. Y se genera una adicción. Y se genera un intenso deseo. Ahora los pensamientos, los sentimientos y las emociones de aquella persona se transforman en una señal de algo
que necesitamos para poder adquirir un placer o una recompensa. Eso es lo que genera las adicciones en muchas otras cosas. Para algunos, por ejemplo, el olor a cigarro puede ser muy placentero y relajante, pero para muchos de nosotros, o la gran mayoría de las personas, resulta ser algo repulsivo. Y para un fumador, por ejemplo, su mente interpreta que la nicotina es lo que mejora su estado de ánimo, pero para nosotros resulta ser algo realmente repulsivo en cuanto a su olor. Nota cómo la mente de esa persona interpreta eso como una forma de obtener un placer y una recompensa, y aún sabiendo que es perjudicial. Las tentaciones que enfrentamos cada día, que pueden ser en el ámbito de las emociones o de los pensamientos, van a provocar deseos intensos por ejecutar una acción que me va a brindar una recompensa placentera. Así es como funciona la mente humana. Nuestra mente, al no estar regulada por la palabra de Dios o por la verdad de Dios, una mente no regenerada, una mente entenebrecida, será una mente que buscará satisfacer lo que sus sentidos físicos le estén demandando. Nuestro cerebro es una máquina de hacer predicciones, es algo increíble lo que puede hacer nuestro cerebro y la función que tiene. Nuestro cerebro continuamente está revisando el ambiente alrededor y está analizando esa información que se cruza en nuestro camino para ayudarnos a la elección o tomar decisiones. Siempre, por ejemplo, que experimentamos algo de manera repentina, nuestro cerebro comienza por analizar lo que es más importante, comienza a clasificar los detalles, destaca las señales importantes, cataloga la información para un futuro. De manera automática nuestro cerebro comienza a codificar las lecciones aprendidas por medio de la experiencia y formula las acciones a seguir ante una situación determinada. Lo que mencionaba ahorita, vea cómo funciona. Si apostaste y ganaste, tu mente lo codifica como una experiencia buena y placentera. Si tú mentiste para no ser descubierto, tu mente interpreta esto como una buena estrategia para evadir las consecuencias sobre algo. Así es como la mente interpreta todo esto, como codifica estas acciones. Un aspecto bien importante, y se lo voy a ilustrar con esto. La comida que es alta en calorías. ¿Usted sabe por qué es adictiva? ¿Sabe por qué es adictiva? Porque nuestra mente la codifica como un alimento muy delicioso, aunque sabemos que no es saludable y no es nutritivo. Pero ¿qué codifica tu mente? Es rico, es delicioso. Sigue comiendo, sigue consumiendo, sigue probando. Si tú comes un pastel, una rebanada de tu pastel favorito, tu mente va a codificar que la vas a necesitar comer más para sentirte de buen ánimo. Así es como trabaja la mente. Ahora, la ciencia alimenticia encontró una manera de conducir a nuestros deseos a un frenesí a través de la mente, logrando darle un valor muy elevado y satisfactorio, por ejemplo, a los alimentos que contienen gran cantidad de calorías, con azúcares y con grasas. ¿Por qué el ser humano en general ingiere gran cantidad de calorías? ¿Por qué come o consume gran cantidad, por ejemplo, de productos que son comida chatarra, si de antemano sabemos que no son saludables, si de antemano sabemos que no nos van a nutrir? ¿Qué sucede aquí? Que la comida que es alta en calorías es la que nuestra mente, nuestro cerebro nos sigue demandando, aunque es perjudicial. Y el doctor te dice, si usted no come saludablemente, usted puede en algún momento usted va a tener diabetes o va a enfermarse del azúcar o del colesterol. Y pregunto, ¿y qué decimos? ¿Qué tiene? Yo le sigo entrando.
Me siento bien, ¿ya? Me siento bien. ¿Por qué razón? Porque tu mente te está diciendo, lo necesitas para sentirte de buen ánimo. Date ese gusto, date ese placer. Y la industria alimenticia tiene como fin, y es algo bien interesante, crear productos que sean más adictivos para los consumidores. Ahora, prácticamente casi todos los alimentos contenidos dentro de una caja, de una bolsa, de un frasco, han sufrido algún tipo de procesos que realce sus sabores y que brinde experiencias gratificantes. Ya sea por colorantes, ya sea por saborizantes. Las compañías invierten millones de dólares en descubrir cuál es el grado, por ejemplo, de crujiente óptimo y más satisfactorio para las papas fritas. Esta ciencia sabe y trabaja, invierte también mucho dinero para encontrar el punto así máximo de ese burbujeo, ¿verdad?, que debe tener un refresco para agradar más al consumidor. Departamentos enteros están dedicados a mejorar la manera en que un producto no solamente se ve, sino también en cómo se puede sentir en tu boca. Y nuestra mente, con respecto a esta información que le estoy diciendo, nuestra mente inmediatamente interpreta como una buena experiencia esa sensación entre una papa crujiente y el burbujeo azucarado de un refresco. Y la mente te dice, es bueno, dame más. ¿Por qué cree que hay un eslogan de Sabritas? Bueno, un eslogan que decía, ¿a que no puedes comer solo una? Porque tu mente te dice más, 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 más. Cuando comes una rebanada de pastel, vamos a hablar, por ejemplo, a los que les gusta el pastel de chocolate, imagínenlo. Una rebanada de pastel alemán con chocolate amargo, relleno de crema de coco, con caramelo, con nuez. Tú ves la rebanada y yo le pregunto, cuando tú ves esa rebanada, ¿tú quieres engordar? No. ¿Tú quieres tener problemas de salud? No, eso no interpreta tu mente con respecto a la rebanada. O sea, tú ves la rebanada de pastel y tú ni quieres engordar, ni quieres tener problemas de salud. ¿Qué es lo que quieres? ¿La recompensa? ¿Quieres obtener ese placer? Lo que quieres es esa sensación suave y cremosa con sabores en tu boca, ¿no? Esa explosión, ¿verdad?, de sabores, de azúcar. Y miren, curiosamente, con la comida saludable, comida que no está procesada, no vas a experimentar las mismas sensaciones placenteras. Por eso es que nuestra mente, ante un plato de lentejas, o ante un plato, por ejemplo, de quinoa con verduras y tomates, tu mente te dice, ya no comas más, ya estás satisfecho, ya, con eso tienes. Pero no te pongan una hamburguesa con papas fritas porque la pides con doble carne y tu mente te sigue demandando más. Es bien interesante esto. Vemos cómo los alimentos que contienen gran cantidad de calorías te impulsan a comer más. Porque nuestra mente interpreta que una hamburguesa con papas fritas es más placentero que una col de Bruselas acompañada con aguacate. Y efectivamente, así funciona, escuche, así funciona la mente, de esta manera. Y la analogía con respecto al pecado es lo mismo. Así funciona la mente que ha perdido toda sensibilidad hacia lo bueno. Por ese motivo, los pensamientos indecentes son más adictivos. Por ese mismo motivo, un hombre que se involucra, por ejemplo, ya con la pornografía, se vuelve algo adictivo, porque su mente es estimulada a fantasías, porque resulta ser más estimulante esos pensamientos indebidos. Por eso las redes sociales son adictivas, ya que nos envían más likes, nos envían comentarios favorables, nos adulan, ¿verdad? Y qué bueno, y qué bien te ves, y generan esa serie de adicciones. Y en unos cuantos minutos, por ejemplo, en redes sociales, podemos obtener durante tantos halagos, tantos reconocimientos, tantos me gusta,
que durante toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de diligencia, de disciplina, por eso se vuelve de una forma una adicción. Entonces, cuando la mente se expone a escenas sensuales, eso genera una estimulación a una velocidad tal que imaginariamente esa escena ya se ha replicado una y otra y otra y otra vez en nuestros pensamientos y queda empalmada precisamente aquí en la mente. La mente humana probará aquellas cosas, la mente humana no regenerada va a probar todas aquellas cosas que resulten ser satisfactorias de manera inmediata y constante, aunque no sean saludables, aunque no sean morales, aunque no sean éticas, aunque no sean espirituales. Sobre esto que le estoy diciendo fue que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5:28, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente, en su corazón. ¿Cómo es que sucede este adulterio del corazón? Es cierto que el corazón es malo, es cierto que el corazón desea placeres prohibidos, es cierto que el corazón es engañoso. Sin embargo, a menudo lo que toca nuestro corazón tiene que pasar primero con la mente. Es lo que procesa nuestra mente. Si nosotros queremos proteger nuestro corazón, primero tenemos que guardar nuestra mente. Cuando dejamos que pensamientos y deseos malignos entren en ella, ellos pronto se van a infiltrar en nuestro corazón y van a afectar todo nuestro ser. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente fueron parte de esa entrega de Dios al ser humano. Y esa también debe ser una entrega completa para que nosotros podamos amar a Dios incondicionalmente. Yo no puedo amar a Dios con mi mente si yo permito que en ella estén entrando cosas que lo desagradan o cosas que se van a interponer entre Él y nosotros. No puedo. Si queremos amar a Dios con toda nuestra mente, tenemos que hacer un esfuerzo especial para mantener nuestras mentes puras y rectas delante de Él. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, 19 al 20, él dijo a los corintios que ellos eran el templo de Dios. El Espíritu de Dios, decía, estaba en ellos, por lo tanto debían purificarse, debían limpiarse, debían apartarse para Dios, para poder cumplir su propósito. Esta era una forma de honrar a Dios con los cuerpos, con sus cuerpos. Dice este versículo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y cuando se refiere al cuerpo, se refiere también al cerebro, se refiere también a esta parte interna de nuestros órganos. Dice, ignoran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, interpretemos, en vuestra mente, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Observe que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios que ellos debían honrar a Dios en sus cuerpos. Y esto implica también en sus mentes y en sus espíritus. En otras palabras, debido a que somos el templo del Espíritu Santo, necesitamos, si queremos honrar a Dios y amar a Dios por encima de todas las cosas, necesitamos mantener puro todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente. No debemos permitir que nada impuro entre en este templo. Y eso es una vigilancia constante. Por eso Jesús mandaba a sus discípulos siempre a perseverar, orando, velando. Ahora, también algo importante respecto a la mente es que debemos estar conscientes de los pecados de pensamiento, porque hay pecados específicamente de pensamiento. Si nuestro deseo es amar a Dios con toda nuestra mente, nos vamos a enfrentar a los pecados que involucran la mente y tenemos que enfrentar, tenemos que rechazarlos, tenemos que cuidarlos. Uno de esos pecados de la mente son los pecados de memoria. Los pecados de memoria, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a traer de regreso una memoria, escuche esto, una memoria de un pecado pasado.
algo que sucedió hace muchos años, a lo mejor una infidelidad, un adulterio, no sé, una imagen sensual que quedó marcada en tu mente, de la cual seguramente ya te arrepentiste, pero vean, qué fácil es traer de regreso, traer al presente nuestro pensamiento un recuerdo del pasado, una memoria del pasado y repetirlo de nuevo para complacer nuestra mente. Eso es perjudicial. Nuestra memoria puede reciclar todas las relaciones ilícitas del pasado. Nuestra memoria puede volver a revivir aquellas experiencias pecaminosas, perversas, inmorales. Y son recuerdos que la mente es capaz de volverlos a revivir. Y esos son los pecados de memoria. Recuerde que nuestra mente puede impregnarse de cosas vividas que en su momento nos trajo placer. Y de eso también debemos cuidarnos, porque todas esas experiencias indecentes pueden volver a resurgir en la mente. Reciclar la inmundicia del pasado nos va a recrear con sensaciones que vivimos en el pasado, que hicimos en el pasado. Y de esto también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué me dicen también, por ejemplo, de los pecados de planeación? Es decir, que no se han ejecutado, pero que en tu mente los estás maquinando. La mente comienza a tener el deseo pecaminoso, hace que su deseo gire en la imaginación y comienzas a desarrollar una fantasía completa, ¿verdad? Planeas, tramas, maquinas y premeditas una experiencia pecaminosa. ¿Qué sucedió con Eva? Ella vio, deseó y comió. ¿Qué sucedió con David? Al ver a Betsabé, él vio, deseó y tomó. Y todo esto fue planificado, no fue algo espontáneo, no fue algo que surgió así de la nada. ¿Y qué podemos decir también del pecado imaginario? Esta clase de pecados son aquellos que solo se imaginan. No son ni recuerdos, no son memorias, sino son fantasías. No se relacionan con experiencias que ya vivimos, sino son imaginaciones, fantasías que generamos, que creamos. Son pensamientos fantasiosos. Aquí es donde debemos tener mucho cuidado, sobre todo los jóvenes, con esta clase de pecados fantasiosos, con otras personas, con respecto a relaciones ilícitas. Y a veces esos pensamientos fantasiosos nos pueden llevar a cometer adulterio en el corazón. Llevan a codiciar en el corazón, a cometer homicidio en el corazón. Llevan a la mentira en el corazón, al engaño. El pecado imaginario te puede llevar a la intimidad con cualquier mujer o con cualquier hombre. Una vida llena de lujos, por ejemplo, esas fantasías son muy comunes en muchas personas. Una vida llena de lujos, una vida llena de autos, de dinero, de viajes, de millones de pesos, de dólares. El viajar aquí, el conocer a fulano de tal, el relacionarme con este grupo, con esas amistades. Miren, millones de personas viven literalmente con este tipo de fantasías pecaminosas todo el tiempo. Y son los pecados que pueden surgir en la mente. Los pecados de fantasía pueden surgir aquí en la mente. Pecados de fantasía finalmente terminan siendo pecados de lujuria, pecados de avaricia, pecados de orgullo. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en la mente. Por eso hay que vigilar nuestra mente sobre estos pecados de memoria, de planeación, esos pecados de fantasía, imaginarios. Ahora, aquellos que aman a Dios con sus mentes deben comprometerse con hacer morir esos malos pensamientos, esas malas pasiones, esos malos deseos que emergen precisamente de esa naturaleza carnal, es decir, esa naturaleza terrenal. Pablo en Colosenses 3:5, él da la indicación y dice: hagan morir pues, dice, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice, ¿qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Todo lo que es en contra de Dios.
todo lo que va en contra del reconocimiento de Dios como nuestro Señor y Dios. Entonces no solamente debemos ser fieles en nuestro corazón a Dios, no solamente se nos demanda que seamos fieles en el alma, sino también, escuche, se nos está demandando que seamos fieles en nuestra mente, en nuestra mente. El amar a tu esposa no es algo a lo cual te comprometes solamente ante un juez, sino debes comprometerte a amarla en tu corazón, en tu alma también y en tu mente, con tus pensamientos. Consagrarte a ella de alguna manera, es lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo te consagras a tu esposa? Cuidándote de pensar en otras mujeres y guardando tu distancia de relaciones ilícitas. Es una manera de guardar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente para nuestra esposa. Y de la misma manera esto es mantener una mente fiel a Dios. Una mente que, como lo dice Filipenses 4:8, una mente que está ocupada en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguna alabanza, dice Pablo, en esto piensen. En esto piensen. Y esa es la orientación que debe tener nuestra mente si queremos honrar a Dios. Ahora, mi mente debe apartarse intencionalmente, escuche lo que estoy diciendo, de manera intencional de todo pensamiento, intención, actitud y deseo que surja ahí dentro, que quiera incitarme hacia lo malo, que pueda ser la causa de deshonra a Dios. Amar desde la mente a Dios es una cuestión muy personal, muy íntima. Las personas no pueden ver lo que ocurre en nuestra mente. Las personas no pueden suponer lo que estamos pensando o imaginando o planeando. Es muy fácil parecer bueno por fuera. Es muy fácil aparentar ser bondadosos por fuera, pero otra cosa es lo que está ocurriendo en nuestros pensamientos. Otra cosa es lo que está ocurriendo en nuestra imaginación y en las actitudes correctas que pueden surgir en nuestro corazón. Iglesia, amar a Dios con la mente requiere de una profunda sinceridad de tú para con Dios. Por eso es necesario un compromiso en esta área de nuestra vida que nadie, escuche, nadie más puede conocer, sino solamente Dios. Por eso, ante cualquier pecado de la mente, debemos enfrentarlo, debemos erradicarlo, debemos eliminarlo. Y enfrentar los pecados del pensamiento es importante. Es importante que lo confesemos, es importante que también lo identifiquemos y es importante que lo mantengamos lejos. Es decir, ¿cómo lo mantienes lejos? Rehusándote a entretenerte con esa clase de pensamientos, perdiendo el tiempo con esa clase de ideas que de antemano sabes que no te van a aportar algo bueno. Hay otra fuente de tentación para el creyente y es Satanás. Satanás hará todo lo que él pueda, todo lo que esté a su disposición para llenar nuestras mentes de pensamientos impuros, profanos y lujuriosos. Ahora, existen varios ejemplos sobre esto en las Escrituras. Veamos, por ejemplo, la respuesta de Jesús en Mateo 16:23. Aquí vemos la respuesta de Jesús cuando Pedro Pedro en su mente estaba rechazando la idea de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Y él mismo, dice la Biblia, él intentó persuadir a Jesús con su pensamiento, con su idea, de que Jesús no tendría que morir en la cruz. Pedro le dijo al Señor, no, tú no tienes que morir en la cruz. Quítate esa idea de tu mente, Señor. No tienes que morir de la manera como lo estás diciendo. Sin embargo, ante esto que Pedro pensaba, la respuesta de Jesús hacia el apóstol fue: quítate de delante de mí. ¿Cómo le dice? Satanás. No que Pedro fuera el diablo, sino que ese pensamiento, esa idea, había surgido del propio Satanás en la mente de Pedro. Y le dice: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y Jesús le dice: porque no pones la mira
Es decir, no pones tu mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Observe que Jesús atribuyó los pensamientos de Pedro a Satanás. En otras palabras, los pensamientos que Pedro tenía en aquel momento fueron puestos en su mente por el diablo. ¿Con qué fin? Con el fin de que Jesús pudiera ser desalentado a través de los argumentos de Pedro. Cuando Ananías fue con la dádiva para la iglesia, esa generosidad que mostró al vender sus tierras, y él mintió sobre la cantidad de dinero que había recibido para la venta de su propiedad, el apóstol Pedro le dice a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustraigas del precio de la heredad? Hechos 5:3. ¿De dónde vino la idea de mentir a la iglesia? ¿De dónde surgió? Según el apóstol Pedro, Satanás fue quien puso esto en la mente y en el corazón de Ananías. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, Efesios 6:12, él dijo y los animó a que lucharan contra las huestes espirituales de maldad en todas las regiones celestes. Por tanto, el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia a ponerse el yelmo de la salvación, esto en Efesios 6:17, es decir, el casco de la salvación. Ahora, como cristianos, requerimos tener nuestras mentes protegidas con este casco. A eso se refiere el yelmo de la salvación. Proteger nuestras mentes de pensamientos que nos pueden inducir a dejar de confiar en Dios o a dejar de ser fieles a Dios. Ahora, podemos estar seguros de que Satanás no descansa, de que él no está tomándose una siesta. De lo que estamos seguros es que Satanás va a estar bombardeando con sus pensamientos impíos, con sus ideas, con sus maquinaciones, toda nuestra mente. Por eso debemos protegerla constantemente en contra del orgullo, en contra de la arrogancia, de la avaricia, de deseos indebidos, sensuales. Debemos proteger nuestra mente, porque el pecado lo que hace es crear una estructura de pensamiento o una concientización de que si es placentero, entonces esto es bueno. Eso es lo que hace el pecado. Es la manera en cómo nuestra mente codifica el pecado muchas veces. Si me está causando una experiencia placentera, entonces es bueno y tengo que seguir haciéndolo. Y así es como sucede esa concientización en nuestra mente sobre el pecado. Genera placer, genera recompensa. Lo mismo que hablábamos de la analogía de la alimentación, ¿verdad? De la comida alta en calorías. Genera placer y la mente codifica. Es algo muy bueno. Lo necesitas para sentirte bien contigo mismo. Es placentero. Sigue consumiéndolo. Sigue llenando tu mente de esta clase de pensamientos lujuriosos. Eso es lo que hace Satanás. Él hace creer al hombre que él puede determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Recuerda a Eva? Si tú comes del fruto, tú serás como Dios. Sabrás determinar lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. Pero la Biblia nos dice que el hombre no es quien determina lo que es malo o bueno. El hombre no es el que determina lo que es el pecado. El pecado no es lo que el hombre puede llegar a pensar que es, sino es lo que Dios ha determinado que sea el pecado. Es Dios quien ha determinado lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces asumimos tantas cosas buenas desde nuestra mente, mientras que Dios piensa todo lo contrario de lo que nosotros decimos o aseguramos que es bueno. Y ahí entra el engaño. Volviendo a Eva, ella lo vio, le pareció codiciable a sus ojos, ¿y qué hizo? Lo tomó. Ella interpretó en su mente que era bueno, que le daría sabiduría, que le haría ser como Dios, de alguna manera. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo con nuestra mente. Amar a Dios con toda nuestra mente implica esa vigilancia. Un ejemplo de esto fue Jesús. Vamos a ver rápidamente a Jesús. En Mateo 4, versículo 1 al 11, aquí hay un pasaje muy conocido, una historia muy conocida por todos nosotros, que es cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado. O también la interpretación puede ser para ser probado. ¿Probado por quién? Por el diablo, por Satanás.
Jesús fue tentado por Satanás. Precisamente en Mateo 4, 1 al 11 encontramos esta historia que cuenta la historia de cómo Satanás trató de tentar a Jesús distorsionando la verdad, distorsionando las escrituras. Y él recurrió a la misma estrategia en el Edén, a la misma. ¿Cuál? Crear una estructura de pensamientos que lo persuadieran a decidir en contra del plan de Dios. La persuasión implicaba la habilidad de manipular la mente para procesar cierta información que estimulara sus deseos hacia un beneficio propio. Es decir, que la estrategia de Satanás siempre va a estar centrada en ocuparnos de nosotros, en ver nuestro beneficio, en buscar nuestra satisfacción, nuestra recompensa, en lo que es bueno para mí, sin importar que yo afecte a otros. La persuasión depende mucho de la habilidad de un comunicador. La forma, por ejemplo, en cómo se estructura un mensaje, la manera en cómo se expresa y la elección de las palabras es algo muy importante para que el mensaje pueda lograr el resultado que buscamos. Esto tú lo puedes ver en el vendedor que te persuadió a comprar algo que no necesitabas. Pasa un día y dices, ¿qué hice? ¿Y por qué pagué tanto por esto? ¿Y para qué lo compré? No lo necesito, no me sirve. Es más, no sé ni para qué es. Pero lo compraste. Esa persuasión también se puede ver en tantos políticos, que durante su campaña, ¿qué hacen? Prometen y prometen un país en total paz, felicidad, sin pobreza, sin violencia, ¿verdad? Sin corrupción, sin anomalías. Y viene esa persuasión y creemos, ¿verdad? Decimos, sí creo. Pero muchas veces es todo una forma de persuasión simplemente para inducir una decisión. Ahora, Satanás, él apela al deseo de los ojos, al deseo de la carne y la vanagloria de la vida para entablar una batalla en nuestra mente. Porque una vez que Satanás controla nuestros pensamientos, no le será difícil persuadirnos a tomar malas decisiones. El objetivo principal de Satanás es desviarnos del plan de Dios para buscar inducirnos a través de diferentes pensamientos en nuestra mente a hacer lo que no debemos hacer. En Mateo 4:1 vemos la primera tentación de Jesús. Dice Mateo 4:1 al verso 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que entonces, ¿qué? Tuvo hambre. Otra versión dice, tuvo gran hambre, mucha hambre. Esto ya habla de un estado de debilidad muy fuerte. Acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo quiero que usted note aquí la persuasión del enemigo. Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerdan lo que Satanás le dijo a Eva? ¿Acaso a poco Dios les dijo, verdad? Dios les dijo que no comieran de todos los frutos del huerto. Ahí viene la persuasión. Y aquí la encontramos precisamente con Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces, ¿qué tan difícil puede ser convertir una piedra en comida? Lo necesitas. Pero Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, en este pasaje, aquí comienza a librarse una batalla intensa en la mente de Jesús. En la mente de Jesús. Porque Satanás lo que estaba haciendo era sembrar pensamientos para que Jesús procediera a actuar de una forma indebida. Satanás estaba reforzando su ataque a través de una buena idea en este punto. ¿Cuál era esa buena idea? Bueno, ¿y por qué no convertir una piedra en pan? ¿Por qué no convertir esa piedra en comida? El pensamiento sembrado en la mente de Jesús fue, haz lo que te haga sentir bien contigo mismo. Disfruta, hazlo, ¿lo necesitas? ¿Por qué no lo haces? Aquí en esta tentación él está apelando a los deseos de la carne.
Ahora, ¿qué son los deseos de la carne? Esta es la clase de deseos naturales, escuche, naturales del cuerpo, que no necesariamente son malos, como la comida, como el ocio, como la bebida, como las relaciones sexuales. Hay un orden para todo esto, y Dios lo permite en el orden establecido. Pero el diablo utiliza estas cosas lícitas para esclavizar al hombre. Y en este segmento de la tentación se están usando los deseos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas, como son la glotonería, las borracheras, la fornicación, la flojera, etcétera. No, eso es lo que hace el enemigo. En un sentido humano, y repito, en un sentido humano, Jesús estaba siendo vulnerable en el desierto. Allí, después de 40 días, tenía hambre, el estómago estaba vacío, el cuerpo estaba débil. ¿Qué manifestación de síntomas tiene usted cuando tiene mucha hambre? Seguramente dolor de cabeza, falta de ánimo. Hay muchos síntomas cuando una persona tiene mucha hambre. Y estamos hablando aquí de 40 días. Obviamente su cuerpo estaba muy débil. Y esto es bueno porque es evidencia de su total humanidad. Sin embargo, aquí Jesús está siendo persuadido para usar su poder y convertir una piedra en pan. Satanás, recuerde, fue muy astuto, él era muy oportuno. Alguien decía que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. No importa lo fuerte que sean los otros eslabones de esa cadena, si hay un solo eslabón débil en ella, por ahí se va a romper. Y Satanás, él sabe perfectamente que nuestra mente, que nuestros pensamientos son ese eslabón débil. Y que por ese eslabón puede fácilmente rompernos y lograr que nuestras vidas tomen un curso indeseado que va a trazar hacia la desobediencia. Por eso la mente debemos tener mucho cuidado con lo que sucede ahí, porque si Satanás toma el control de mi mente, ha tomado el timón de mis decisiones. Un escritor y predicador dijo con respecto al pecado lo siguiente, dijo esto, escuche por favor, dice, no tiene puertas para abrir. El pecado no necesita ningún motor para funcionar. Se encuentra en la mente y en el entendimiento. Se encuentra en la voluntad. Está en la tendencia de los afectos. Tiene intimidad con el alma. Y sobre esto el salmista decía lo siguiente en el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora, como sabemos, en el desierto no hay harina, no hay levadura, no había huevos, no había leche, no había polvo para hornear. Pero Satanás sabía que nada de esto era necesario, que nada de esto importaba si realmente, dice, Jesús era el Hijo de Dios. Satanás sabía que Jesús, como creador y sustentador de todas las cosas, bastaría solamente el poder de su palabra. El poder de su palabra, como lo hizo en la creación. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y aquí mismo Jesús podría haber dicho que esa piedra se convierta en pan, y esa piedra sería un pan. Simplemente él podía decir la palabra, y Satanás sabía perfectamente esto. Él conocía el poder de la palabra de Dios para transformar cualquier cosa. Y que para Jesús no era un imposible, un impedimento el poder convertir esas piedras en panes y llenar y satisfacer esa necesidad, ese vacío en su estómago. Sin embargo, Jesús mismo sabía que debía poner obstáculos a este pensamiento que Satanás estaba sembrando en su mente. Imaginemos qué hubiera pasado si Jesús hubiera permitido que ese pensamiento permaneciera y que le diera vueltas al asunto. Sí, es cierto, tengo hambre, me siento débil, ya son 40 días, necesito utilizar mi poder para intervenir inmediatamente en mi necesidad. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no convertir esa piedra en pan? Y la mente, ¿verdad? Comienza a pensar en el placer y en la recompensa inmediata.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Y seguramente Jesús veía las piedras y decía una conchita, un cuernito, Él era totalmente humano como nosotros. Él fue probado de la misma manera como nosotros somos probados. Pero si Jesús hubiera permitido que ese pensamiento perseverara, la línea entre la tentación y el pecado habría desaparecido. El pecado no era comer el pan, ponga atención a eso. O sea, no era comer el pan. No precisamente por comer es que Jesús hubiera fallado, sino por haber utilizado su poder para beneficio propio. Ese es el punto aquí. Si Jesús hubiera utilizado su poder para beneficiarse de una forma inmediata, diciendo simplemente que esa piedra se convierta en pan, esto hubiera implicado una acción egoísta para satisfacerse y Él no hubiera enfrentado esta prueba o esta tentación en toda su humanidad, lo cual lo hubiera hecho incapaz de alguna forma de parecerse a todos los hombres. Pero Él enfrentó esa tentación siendo todo hombre, así como tú y yo. Y ese pensamiento sembrado en su mente en ese instante estaba apelando a la satisfacción de sus deseos y no a la obediencia a Dios. Después ya sabemos, Jesús lo reprende, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Es decir, el hombre no se sustenta solamente del pan, de lo que hay en el mundo, sino el hombre también se sustenta de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Eso fue lo que enseñó. Después vemos como en el versículo 5, ahora el diablo, después de que fracasan este primer intento, le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dice, otra vez vea, la persuasión, este pensamiento sembrado en su mente, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán y no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús también responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo quiero que note lo siguiente. Satanás estaba persuadiendo a Jesús con la misma palabra de Dios tergiversada. Con la misma palabra de Dios. Pero aquí vemos cómo se está librando una segunda batalla en la mente de Jesús. Ahora Satanás está poniendo un segundo pensamiento que estaba apelando a la vanagloria de la vida. Es todo aquello que apela a la jactancia, la arrogancia, el orgullo, la soberbia. En este segmento de la tentación se contempla el logro personal para generar una actitud anárquica de autosuficiencia. Ahora, este pensamiento puesto en la mente de Jesús estaba incitándolo a desafiar al Padre, a desafiar a Dios. Es como decir lo siguiente, ¿y por qué hacer todo lo que Dios te dice? Era lo que insinuaba el enemigo. ¿Y por qué hacer todo lo que Dios te dice? ¿Por qué tú tienes que obedecerlo a Él? ¿Por qué Él no te puede obedecer a ti? ¿Por qué eres tú el que debe someterse a su voluntad? ¿Por qué no tu Padre se somete a tus deseos? Lánzate. Y si realmente te ama, enviará a sus ángeles y evitará que mueras, evitará que caigas. Esa es la clase de pensamientos puestos en la mente de Jesús, con la intención de desafiar a Dios mismo. ¿Por qué deberías obedecerlo en todo? Es lo que le está diciendo. ¿Por qué deberías hacer todo lo que Él te dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que someterte a su voluntad? ¿Por qué haces todo lo que Él te manda? Y viene aquí, lánzate, arrójate, pon en peligro tu vida y veamos si realmente te ama, veamos si realmente va a intervenir para ayudarte. Que sea Él quien se someta a ti, que sea Él quien se someta a tus deseos y a tus acciones. Como puede ver, esta acción lo que tenía como intención era quitar los límites del amor de Dios. En pocas palabras, el enemigo estaba diciendo, haz lo que se te antoje, haz lo que se te antoje. Es lo mismo que siembra en nuestras mentes. Lánzate a la mentira,
lánzate al engaño, a la fornicación, arrójate a un estilo de vida sexual alterno, homosexualidad, transgénero, bisexual, binario. Lánzate, arrójate, vive como quieras, disfruta la vida. Si Dios te ama realmente, escuche, si Dios te ama realmente, te dejará hacer lo que tú quieras y te dejará hacer como quieres. Es esa clase, lo que estamos viendo aquí, es esa clase de tentación en la que somos persuadidos a pensar que si Dios puede y quiere salvar a alguien de sus pecados, entonces ese mismo Dios también se debe ver obligado a salvarnos mientras disfrutamos vivir en nuestros pecados. Y eso es desafiar a Dios. Ahora, en esta tentación hay una parte de verdad, quiero marcarla rápidamente. Aquí el enemigo cita el Salmo 91, verso 11 y 12. Y este verso dice, el enemigo en la cita de la tentación dice, a sus ángeles enviará cerca de ti. Pero lo interesante de esta parte es que el enemigo está omitiendo lo más importante de este salmo, que es lo siguiente, es lo que él nos cita, que es son las siguientes palabras, dice que te guardará en todos tus caminos. Eso no lo dice el diablo, eso lo dice el versículo, que te guardará en todos tus caminos. Es decir, ciertamente él enviará a sus ángeles para protegerlo. Y dice el Salmo, pero para guardarte en su verdad, para guardarte en la obediencia, para guardarte en los caminos de la fidelidad, de la lealtad y obediencia a Dios. Eso es lo que el enemigo omite en este pensamiento. Seremos guardados, sí, pero no fuera de la obediencia a Dios. Y lo que Satanás estaba insinuándole es, mira, tú arrójate, desobedece a Dios y Él está obligado, de todos modos, si realmente es tu padre y tú eres su hijo, Él está obligado a enviar sus ángeles a ti. Esa es la persuasión que había en esta tentación. Seremos guardados, pero no de una vida en deshonra a Dios. Seremos guardados, pero no fuera de la obediencia a Dios. Y aquí el enemigo está omitiendo el contexto. Vemos pues que Satanás estaba empleando una media verdad, que son las peores mentiras. Son las peores mentiras, porque una mentira así tal cual, transparente, pura, difícilmente puede conquistar a una mente sobria, difícilmente. Pero cuando la mentira se reviste de una capa de verdad, esto es realmente peligroso. Y esta fue la insinuación de este pensamiento en la mente de Jesús en ese momento. ¿Y qué hizo Jesús? Nuevamente, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no desafiarás al Señor tu Dios. La tercera tentación, otra vez dice el versículo 8, 9 y 10, otra vez el diablo dice, y yo quiero que preste atención a lo siguiente, dice, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Y yo quiero que vea el énfasis, está señalando algo. Todo esto te voy a dar si tú postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí hay algo muy importante, y ya estamos en la parte final del mensaje. Dice la Biblia que el diablo le llevó. Otra versión dice, el diablo lo transportó a un monte muy alto. Aquí hay algo muy interesante. Pregunto, ¿acaso el diablo tiene el poder de teletransportarnos? No. Él no es ni omnisciente, él tampoco es omnipresente. Él debe trasladarse. Él no puede teletransportarse, no puede en ese sentido estar presente en todo lado. No puede. ¿Acaso Jesús, pregunto, fue llevado a empujones en un viaje por el aire? ¿Así en levitación? No, tampoco. El enemigo no puede hacer eso.
Lo que está diciendo aquí esta tercera parte de la tentación, dice que Jesús fue llevado a un monte muy alto. ¿En qué sentido le llevó? ¿En qué sentido le mostró todos los reinos de la tierra? ¿En qué sentido? ¿Saben qué sentido? En el sentido del pensamiento, en el sentido de la mente. Lo que está diciendo aquí es que Jesús fue llevado en su mente. ¿A qué me refiero en su mente? Me refiero en sus pensamientos para ser tentado. Es bien importante esto, porque esta tentación está apelando al deseo de los ojos. Es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Es donde se usa la atracción externa, por ejemplo, una casa, un auto, dinero, deseo por las mujeres, y tiene como fin generar la codicia. Eva y Acán sucumbieron a este tipo de tentación cuando codiciaron lo prohibido. Y esta tentación constituye una experiencia, escuche por favor, una experiencia inducida en la mente de Jesús. Fue el pensamiento que el enemigo puso ahí. Y Jesús fue llevado en sus pensamientos a un monte elevado donde él podía ver, a través de su pensamiento, ver todos los reinos del mundo. Y esto es algo que nosotros vivimos cotidianamente. Cuando alguien te dice, vamos a conocer, no sé, tal lugar, y te lo comienza a describir, de alguna forma, ¿qué están haciendo? Te están llevando en tus pensamientos a tal lugar, ¿no? O tú puedes estar viendo, no sé, a lo mejor un partido de fútbol en la televisión, pero en tus pensamientos tú estás ahí presente, ¿no? Ay, cómo yo quisiera estar ahí, y estás viviendo el momento y disfrutándolo. No estás físicamente presente, pero tus pensamientos están ahí, tu mente está ahí, en ese evento, en esa actividad. Esto es lo mismo que estaba sucediendo con Jesús, sobre todo en esta tentación. El diablo, aquí vemos claramente, estaba estableciendo un pensamiento que indujera a Jesús a considerar la gloria que él podía obtener. Por eso es que Jesús es llevado en sus pensamientos a un monte elevado donde se están mostrando todos esos reinos del mundo. Pero el diablo le ofrece a condición que le adore y él le otorgará los reinos de la tierra. Ahora, si notamos algo, Jesús no estaba cuestionando la capacidad de Satanás para plantear tal oferta. Asumimos que como el príncipe de este mundo, él podía cumplir legítimamente esta demanda. Ahora, esta tentación estaba situada en el deseo de los ojos. Satanás está sembrando un pensamiento en la mente de Jesús sobre la posibilidad de recibir la gloria y la lealtad de los hombres sin tener que sufrir la cruz. Es lo que está ofreciéndole aquí. Era una ruta fácil, una ruta atractiva. Vemos también que son muchas las tentaciones que provienen del mundo y de las cosas que hay en el mundo, y Satanás está tentando con ellas nuestras mentes. Nos está llevando a esos montes altos para que imaginemos lo que sería nuestra vida, para que supongamos lo que sería el vivir, por ejemplo, o el tener a una mujer que no sea nuestra esposa. Todo el tiempo el enemigo está queriendo llevarnos a ese monte alto para imaginar lo que sería nuestra vida si hiciéramos tal cosa o aquello. Y aquí claramente vemos cómo Jesús fue llevado en sus pensamientos, en su mente, precisamente a ver esa gloria humana, a pretender ese reconocimiento. Y el diablo está tentando su mente. ¿Pero de qué manera? Con falsos colores, intentando atraerlo, como con un lazo. Y así, de esa forma, el enemigo también muchas veces nos atrae a él, con un lazo, ocultándonos realmente la verdadera cara del pecado, poniéndonos colores que no sean atractivos. Y esto fue claramente un intento de persuadir a Jesús a que renunciara a la cruz, que renunciara a esa copa amarga que Dios estaba o estaría poniendo delante de él. ¿Y qué hizo Jesús? Resiste nuevamente esa persuasión. Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él vas a servir.
Y al final del texto, termino, Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Jesús aquí nos da el ejemplo de cómo podemos resistir la tentación, de cómo podemos cuidar también nuestras mentes. Número 1, con la verdad, y número 2, con la obediencia a Dios. Con la verdad y con la obediencia a Dios. Santiago lo expresó de la siguiente manera en el capítulo 4, verso 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Con la verdad y la obediencia a Dios. Resistimos al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resistir, escuche, resistir no es reprender al diablo. Resistir no es hacerle una guerra espiritual como muchos interpretan y le gritan al diablo y desafían al diablo. No, eso no es resistir al diablo. Resistir no es reprenderlo de esa manera. Más bien, resistirlo significa no ceder ante la tentación de hacer nuestra propia voluntad o la voluntad que Él nos está induciendo. Resistir al diablo es decidirme obedecer a Dios. Decidirme a hacer la voluntad de Dios. Y precisamente allí es donde fallaron Adán y Eva. Precisamente es allí donde falló David. Precisamente es allí donde falló Acán. Y muchos hombres en la Biblia. Precisamente allí fue donde fallaron. Y cayeron. En 2 Corintios 10:5 Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es la manera de limpiar nuestras mentes. Llevando cautivos esos pensamientos indecentes a la obediencia a Cristo Jesús. Esta fue la manera en cómo Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás en el desierto. Él llevó cautivos sus pensamientos a la obediencia a Dios. Y salió victorioso. Y salió triunfante. Amar a Dios con toda nuestra mente implica capturar esos malos pensamientos y desecharlos. Escuche esto, desecharlos para guardar nuestras mentes de impurezas, de pensamientos, de actitudes e imaginaciones que no están honrando a Dios. Resolución número 12 es la siguiente: aquellos que aman a Dios con toda su mente no tienen lugar para esos pensamientos. Debemos perseverar en que nuestra mente se mantenga limpia, que nuestra mente se pueda deleitar en obedecer, en amar, en vivir y en obrar para la voluntad de Dios. Esto es realmente amar a Dios con toda nuestra mente. Esforzarnos por mantener una mente pura, libre de cualquier actitud, mal pensamiento que pueda deshonrarlo a Él y a su nombre. Esto es amar a Dios con toda nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. A Dios. Póngase de pie, por favor.